Si quieres saber qué se tiene que hacer cuando ya enviamos varias limpiezas normales de cabezal e incluso también varias de limpieza profunda y en el test de inyectores siguen sin salir dos o más colores, solo nos va a quedar desmontar el cabezal para lavarlo de manera manual. Estás en el lugar correcto, porque hoy te mostraré cómo hacerlo de una manera fácil, fiable y funcional. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. El día de hoy vamos a hacer un video que me han estado pidiendo demasiado en lo que son los comentarios y que pues no crean que no lo tenía contemplado, simplemente no se había dado lo que es la oportunidad, en el cual vamos a desmontar lo que es el cabezal y lavarlo pero de una manera segura para que no se dañe lo que es la tarjeta lógica. Vamos a responder varios de sus comentarios y lo que son principalmente sus dudas, como por qué es bueno utilizar la tinta original, cuál es el mejor líquido limpiacabezales, cómo hago yo el líquido limpiacabezales, qué daño causa el estar mandando frecuentemente lo que son limpiezas profundas y varios tips que vamos a estar viendo en el transcurso de lo que es el video. Por eso les recomiendo que no se vayan y se queden hasta el final. Recuerden que lo primero que va a hacer un buen técnico antes que nada es diagnosticar. Y para esto vamos a tener que hacer unos pasos previos antes de empezar a desmontar lo que es el cabezal. En este caso, ¿cuáles serían los pasos previos? Siempre primero ver que haya tinta en lo que es los depósitos. Y siempre tiene que estar a 2/3 partes, si no es que llenos de preferencia. Ya que vimos que la tinta está bien en los depósitos, hay que ver que no haya burbujas de aire en lo que son las mangueras, que de nuestros dampers estén llenos. Y en este caso, ya que vimos que eso, que es lo principal, si está correctamente, vamos a mandar lo que es un par de test de inyectores. Tal vez una o dos limpiezas normales están correctas, tal vez hasta 3, más ya no. Si vemos que aún así en los tests están saliendo mal, podremos mandar una limpieza profunda. En caso de que veamos que no, y que hay tonos que sí están saliendo y otros que no, en este caso vemos que lo que es el color negro no está saliendo y nos hace falta lo que es el amarillo, que totalmente no sale nada. Recordemos, porque he visto en algunos comentarios que dicen es que no me sale, por ejemplo, el verde, o no me está saliendo en lo que es un tono brillante, lo que es el naranja. Recuerden que necesitamos algunos colores para hacer las mezclas. En este caso, nuestra base es el negro, el azul, el magenta y el amarillo, pero esos nos van a ayudar para hacer todos los demás colores. Si alguno llega a faltar, como en este caso que nos falta el amarillo, no va a poder hacer lo que es el verde y por eso nada más nos sale un tono azul claro. Ya que vimos en este caso que la falla no se corrige de esta manera, entonces ahora sí hay que pasar a ver qué vamos a hacer con los inyectores. Antes que nada, amigo, déjame decirte que este video no está hecho para gente que no le gusta aprender o que quiere las respuestas rápidas y sencillas sin saber el por qué. Yo todos los videos que he hecho los he hecho con la finalidad de que tú aprendas y entiendas el porqué de las cosas, y siempre he puesto todos mis conocimientos y esfuerzos para que tú entiendas la información. Por tal motivo, sé que este video se va a alargar un poco, pero estoy seguro que al terminar habrás entendido algo nuevo. También sabes que como técnico, cada que tomas un curso para aprender alguna nueva tecnología o actualizarla, te cuesta tiempo y dinero, y aquí lo aprenderás de una forma gratuita y en la comodidad de tu casa. Solo te pido que si aprendes algo nuevo, me apoyes suscribiéndote y compartiendo la información. Lo primero, recuerden, antes de abrir cualquier equipo, es desconectarlo tanto de la corriente eléctrica y de lo que es la computadora.
Hay que abrirlo con mucho cuidado al momento de desmontarlo para no dañar lo que es alguno de los flex. En este caso, para ahorrar tiempo, ya tengo abierto lo que es este equipo, ya que el método que les voy a enseñar para lavar lo que es el cabezal no únicamente es para este equipo que es el 3110, sino también le sirve para la mayoría de lo que son los equipos de la marca Epson. No importa si es de 4 inyectores o de más. Si lo ocupan para lo que es impresión con tinta normal a base de agua, o lo ocupan para lo que es sublimar. Bueno, recuerden que nuestro cabezal está en su posición de inicio, entonces está asegurado. Aquí lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, vamos a girar lo que es el engrane que tiene nuestro encoder circular hacia la parte de abajo. Ya se zafó lo que es el seguro y ahora sí lo podemos mover libremente hacia la parte central. Ya que estemos en esta posición, con ayuda de un desarmador de punta plana, vamos a sacar lo que es nuestra guía de las mangueras y después vamos a sacar lo que son nuestras mangueras con mucho cuidado. Con ayuda del mismo desarmador vamos a meter la punta en las lengüetas y la sacar una por una. Ya que estén sueltos todos los seguros de los dampers, los vamos a sacar con mucho cuidado. Y vamos a ocupar lo que es un traste en el cual los vamos a colocar por si llegasen a soltar tinta, que no nos manchen lo que es el equipo. Ahora, igual, con ayuda de nuestro desarmador, vamos a meter a un costado, a ver si nos permite, a un costado que están estas lengüetas. Lo único que tenemos que hacer es hacer un poco de presión para que salga de un lado, y después igualmente lo vamos a hacer del siguiente lado. Sacamos esta base y vamos a tener lo que es nuestros tornillos que sujetan el cabezal. Vamos a tener mucho cuidado de no maltratar lo que es este flex, que es el que va a lo que es el encoder de la parte de atrás, el encoder lineal, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver que únicamente tenemos que quitar lo que son 3 tornillos. Esos son los que sujetan nuestro cabezal a lo que es la base, y con ayuda de unas pinzas vamos a sacarlo con mucho cuidado, ya que está sujeto a lo que es nuestro flex, y con cuidado vamos a jalarlo para no dañarlo. Aquí es como ya tenemos suelto nuestro cabezal, listo para dar lo que es mantenimiento. Bueno, pero ¿cuándo hay que hacer un lavado de inyectores y cuándo hay que hacer lo que es un lavado de cabezal? El lavado de inyectores lo vamos a aplicar cuando solo un color es el que nos está fallando y lo podemos llevar a cabo sin tener que desmontar el cabezal, como te mostré en el video de limpieza profunda. ¿Y cuándo hay que lavar lo que es el cabezal? Este lo vamos a aplicar cuando 2 o más inyectores se encuentran tapados o requieren mantenimiento, y para ello se necesita desmontar el cabezal. Así vamos a evitar alguna falla en cuestión de hacer un corto o manchar lo que es los rodillos y que después manche las hojas, haga lo que es el camino de hormigas o varias fallas que podemos ocasionar. Por eso es necesario desmontarlo. Pero, ¿cómo vamos a saber a cuál de los colores vamos a darle mantenimiento? Bueno, les voy a explicar un poquito cómo viene lo que es el cabezal. Imaginemos, porque no sé dibujar bien, que este es nuestro cabezal. Y aquí vamos a encontrar lo que es donde se conecta el flex. Aquí tenemos lo que son nuestros 4 inyectores. Y aquí vamos a encontrar lo que es la parte de atrás, ¿vale? Entonces, igual, para que lo veamos así, imaginemos que aquí está donde se conecta el flex. Entonces, que tenemos aquí es el color negro, y
es el que tenemos aquí. Pero no nada más es un inyector, son muchos inyectores, los cuales se encuentran posicionados de esta forma. Después vamos a encontrar que este es el amarillo, el cual lo vamos a encontrar de este lado. Y aquí vamos a encontrar lo que son sus inyectores. Bueno, después vamos a encontrar lo que es el color magenta, el cual sería este. Y este lo vamos a encontrar aquí. Estos son sus inyectores. Y por último vamos a encontrar lo que es el azul, el cual aquí se encuentran sus inyectores. Como pueden ver, no es un inyector, son varios inyectores. Es una capa de puede tener de 650 a 1200 o más inyectores dependiendo del cabezal. Este es el cabezal estándar de lo que es la Epson de la línea L, pero bueno, de la serie L, perdón, pero pues hay más cabezales que tienen más inyectores. Pero más o menos así es como lo van a encontrar. Bueno, en este punto vamos a explicar en qué afecta a la impresora el estar mandando varias limpiezas de cabezales o incluso varias limpiezas profundas. Cuando tú tienes lo que es un test de inyectores, prácticamente estás viendo todos los inyectores o la mayoría. Por eso es que en algunos no te salen o te salen mal. Tendrá alguna suciedad o residuo. Para que te des más una idea, vamos a explicarlo de la siguiente forma, en la cual este cabezal, por aquí entra nuestra tinta por medio de lo que es el damper, y aquí hay un pequeño espacio en el cual en la parte de adentro están unos pequeños filtros. Si esos filtros están sucios o tienen residuos, es donde ya no permite que salga o que se distribuya la tinta de manera uniforme, y es donde en algunos cabezales o inyectores, mejor dicho, sale tinta y en otros no. Si tú estás mande y mande lo que son varias limpiezas normales o incluso lo que son limpiezas profundas, esta placa se está calentando y al no encontrar lo que es el líquido que aventar es donde se va a quemar. Más o menos, para que te des una idea, es como si tuviéramos una pequeña jeringa en la cual vamos a encontrar que este sería lo que es el inyector, y en la parte de adentro de lo que es nuestro cabezal existen unas pequeñas resistencias, las cuales van a calentar la tinta y las van a expulsar. Van a expulsar las gotitas de tinta para que se impregne en lo que es la hoja. Esta sería nuestra resistencia. Y si tú estás y aquí imaginemos que viene lo que es nuestro damper a inyectar la tinta. Si la inyecta, esto se va a mantener con tinta, y al momento que la calienta, la va a expulsar y sale por aquí la gota de tinta. Pero si en este caso está vacía, se calienta la resistencia. Al no encontrar nada, porque aquí está tapado, ¿qué hace? Pues no inyecta nada, se está calentando y en ese momento se quema. Y ya es donde deja de estar funcionando. Por eso no es bueno estar mandando varias limpiezas y menos limpiezas profundas, porque no nada más vas a dañar lo que es el cabezal, también vas a dañar otras piezas, como puede ser lo que es la bomba de vacío, o vas a dañar lo que son las esponjas, vas a llenar rápido lo que es las almohadillas, vas a necesitar lo que es un reseteo. Son muchas fallas. Por eso, en cuanto empiezas a ver que mandas varias limpiezas y no queda, mejor desmontarlo y darle mantenimiento. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Si quieres que mejoremos video, audio o luces, por favor, ve los comerciales y no los... Bueno, para lavar lo que es este cabezal, no utilizaré la tienda de ultrasonido de limpieza de inyectores, ya que no cualquiera la posee por su costo, que es muy elevado.
Además que la finalidad de este video es que todos podamos dar la solución a este problema de una manera sencilla y económica. Habrá muchos líquidos limpiacabezales en el mercado y tú puedes ocupar el que quieras. Hay de al litro, en presentaciones de 1/8, pero hay lugares donde pues, realmente es difícil de encontrarlos. Por eso es que no voy a recomendar una marca en específico, ya que existen varias. Yo ahorita lo que voy a enseñar es cómo fabricar lo que es tu propio líquido de una forma casera, pero 100% efectiva y con materiales que encontramos en casa, como es lo que es un limpiacristales. Pero no cualquiera nos va a servir. Tienes que verificar que contenga agentes limpiadores. En este caso, lo que es el alcohol isopropílico y lo que es el amonio, los cuales nos van a servir como agentes activos. Y únicamente agua. Para preparar lo que es el líquido limpiacabezales, vamos a utilizar lo que es nuestro limpiavidrios y también lo que es agua, pero el agua tiene que estar a punto de ebullición. Eso es lo principal. El modo de preparación es 50-50, ya que puede dañar el alcohol isopropílico a lo que son nuestros componentes, como es el cabezal. Por eso es que lo vamos a diluir. La cantidad no se las voy a dar como tal, porque esto depende de la suciedad de cada cabezal. Aquí lo importante sería que ya que tienen ustedes su fórmula hecha, en un traste van a aplicar lo que es un poco. Pero aquí lo más importante es que nada más es llenar lo que es el fondo, ya que en esta parte de aquí es la que vamos a estar lavando. Esto no se tiene que mojar lo que es donde va conectado nuestro flex. Entonces tienen que calcular a modo de que cuando entre únicamente va a tocar nuestra base. Aquí vemos inmediatamente que ya empezará a disolver lo que es la tinta que tiene, ¿vale? Y ahí lo vamos a dejar por un rato a que empiece a disolver lo que es la tinta que tiene en la base. La función de que el agua esté caliente es de que si llega a encontrar residuos de tinta, ya sean hechos piedra o que esté muy viscosa, que impida lo que es que corra libremente, es lo que va a hacer el calor, disolverlo. No lo daña, ya que como les dije, estos están diseñados para resistir altas temperaturas. Lo único que lo puede dañar es que ustedes lo mojen. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vean cómo esto está completamente seco. Bueno, aquí vamos a vaciar nuevamente. Y vamos a volver a llenar. Pero ahora, para seguir lo que es nuestro procedimiento, lo que vamos a hacer, vamos a necesitar una jeringa nueva, a la cual vamos a quitar la aguja y le vamos a cortar esta parte donde entra la aguja con ayuda de lo que es una pequeña cegueta, y va a quedar así. Hay algunas que ya las venden hechas, ya ven incluso con lo que es un pedazo de manguera. Si ustedes quieren utilizar esta, adelante. Yo me acomodo más trabajar con lo que es un pedazo de manguera de las que hemos sacado
de algunas impresoras que ya ocupamos para refacciones, ya que este es más flexible y es más difícil que llegue a dañar lo que es alguno de nuestros componentes. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a meter lo que es nuestra manguera en el cabezal con mucho cuidado para no dañarlo, romperlo, y vamos a empezar a jalar. Aquí, si se alcanza a escuchar, ya empezó a jalar bien. Ya incluso vean las burbujas que está haciendo. Igual vamos a hacerlo con en el otro, en el cual vamos a jalar y a inyectar. Jalar, inyectar. Esto va a ayudarnos a remover lo que son residuos que llega a ver en la parte de adentro, donde están los filtros. Y así vamos a hacerle en todos. Aquí lo que vamos a hacer otra vez es meter nuestro cabezal, donde vamos a jalar y vean cómo ya está jalando lo que es la tinta. ¿Ya vieron? Está limpiando toda la tinta por la parte de adentro. Aquí lo vamos a sacar. Para vaciar nuestra jeringa. Ahora lo vamos a poner en el otro. Con mucho cuidado de no mojar lo que es la terminal de nuestro flex. Y volvemos a jalar. Bueno, ya que dejamos de jalar, lo que vamos a hacer es vaciar lo que es nuestro recipiente. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestra jeringa la vamos a llenar de líquido. Y ahora, en lugar de estar nada más jalando y empujando, vamos a únicamente a inyectar. Empezamos con lo que es nuestro primer inyector y con cuidado vamos a empezar a inyectarle. Ahora vamos a moverlo para que se den cuenta. A ver si se alcanza a distinguir como ya está saliendo, como si fuera una regadera. Aquí ya estamos viendo que este inyector ya está destapado. Ya vieron cómo ya sale completamente bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el que sigue. Lo pasamos por acá con cuidado. Empezamos a inyectar. Ya que vemos cómo ya está saliendo. Bien. Lo pasamos al que sigue.
y vemos como ya está saliendo también de forma ergadera. ¿Lo ven? Y ahora en el último lo metemos con cuidado. Y este es el más largo, este es el negro. Vean como ya está lloviendo por todos lados. Si quieren pueden volver a repetir lo que es el procedimiento. Y si no, pues ya estaría listo. Aquí también le podemos dar un pequeño enjuagón a lo que es esta parte de adentro, pero siempre tienen lo que es la unidad del flex hacia arriba, para que el agua que escurra siempre va a escurrir hacia la parte de abajo y no mojar lo que es ningún equipo electrónico que pueda ocasionar corto al momento que lo montemos. Y aquí ya ven como ya quedó limpia. Igual vamos a seguir repitiendo lo que es el procedimiento hasta que veamos que ya no hay nada de tinta en esta parte. Aquí, como ven, hay unos pequeños orificios que es por donde se está inyectando la tinta. Aquí también es importante que lo limpien para que no quede ningún residuo. Aquí ya que quedó limpio, con un pedazo de papel empezamos a secar los excesos. Y vean como aquí está mojado toda esta parte, pero esta parte de aquí no está mojada. Incluso podemos pasar lo que es un pedazo de papel y vean cómo sale seco, no está mojado. Eso es para cerciorarnos que esta parte de aquí no se mojó. Bueno, una recomendación que les voy a dar es que siempre van a darle mantenimiento a todos los inyectores. No importa que digan ustedes, es que este color no me está dando problemas. Aquí una de las cosas importantes de lo que es los técnicos es que le vamos a hacer mantenimiento a todo lo que es el cabezal, aprovechando que ya lo desmontamos, para evitar lo que son fallas próximas o futuras reparaciones que tengamos que hacer. Así ya nos evitamos tener que estar batallando. Siempre todos los inyectores vamos a darles un buen mantenimiento. Y así es como que ya lo que es nuestro cabezal lavado, ya está limpio. Puedes darle lo que es una sopleteada con lo que es una secadora de cabello, para si le llegaste a mojar algún pino o algo, alguna gota de agua que llegó a penetrar. Pero si lo hiciste con mucho cuidado, así como te dije, pues no tendrías por qué mojarlo. Ahora ya lo único que queda es montarlo para ver cómo quedó nuestro trabajo. Volvimos a montar lo que es el cabezal de nuestra impresora, pero sigue saliendo mal uno o dos colores, pero eso se debe a que como lavamos el cabezal está completamente vacío. Para arreglar eso hay que mandar una o dos limpiezas de cabezales para que se vuelva a llenar y se habrá solucionado el problema. Y también nos falta hablar de las tintas, porque es importante utilizar tinta original. Recordemos que la tinta es una mezcla especial de agua, tintes o pigmentos y productos químicos que evitan que la tinta se seque en el damper y no llegue al papel. La tinta original está elaborada de modo que al calentarse a cierta temperatura salga libremente por los inyectores sin dejar ningún residuo, cosa que no sucede con las tintas sustituto. Es por ello que es fácil identificar cuando alguien no utiliza tinta original.
Un tip que les voy a dar es que cuando ustedes vayan a llenar lo que es sus impresoras, siempre antes de llenarlas tienen que agitar fuertemente lo que es la tinta para que se vuelva a mezclar lo que es todos los ingredientes. Y también recuerda, tú como técnico tienes que tener en tu negocio la venta de tintas, tanto originales como sustitutos. Hay tintas sustituto que algunos fabricantes elaboran con la fórmula lo más parecido a la original, y así no, bueno, dañan lo menos posible los inyectores del cabezal. La que por ningún motivo les voy a recomendar es la tinta universal. En este caso, por ejemplo, esta que dice que está diseñada para lo que son las Brother, y así hay para las Canon o hay para las Epson, ¿vale? Vemos que ya están saliendo bien lo que son nuestros colores, y los espero en nuestro siguiente video, aquí en Oficios 3F. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.